Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a la charla de hoy. Una charla bastante, o voy a decir corta, espero que sea amena, y la idea de esto era llevar el sábado santo, hacerlo un poquito más llevadero, y yo les voy a conversar de la emisión del Campeonato Centroamericano y del Caribe de fútbol de 1946 y sus sobrecargas. Para darles un poquito de contexto de por qué surge esta serie, voy a comenzar a hablarles de lo que fue el Campeonato Centroamericano y del Caribe de fútbol. Todo inicia con la Confederación Centroamericana y del Caribe de fútbol, que digamos así, se funda en los años 30, mucho antes de lo que hoy conocemos, para los que les gusta el fútbol, como la CONCACAF. Antes se basaba solo en lo que era Centroamérica y el Caribe, obviamente, como lo dice su nombre, y lo que era México, Estados Unidos y Canadá tenían su confederación o sus regulaciones por otro lado. Se mantuvo vigente hasta los años 60 con la creación de CONCACAF. Estamos hablando de que desde los 30 hasta los 60 trataron de llevar, digamos, esta organización o este entorno de una manera diferente. Vamos a ver que al final no lo lograron. Y lo que habían acordado es que a partir de 1941 se realizara el torneo de los países miembros, eh, hasta que, bueno, no tenía una fecha, lo iban a estar turnando cada 2 años. El primer torneo se juega en Costa Rica en 1941. También se había dicho o se dijo de que el torneo se iba a jugar cada 2 años alternando la localía. En el 41 fue en Costa Rica, en el 43 fue en El Salvador. Luego lo lógico hubiera sido que el siguiente fuera en el 45 por motivos de la Segunda Guerra Mundial. No fue así y lo pasaron hasta el 46, que es de la serie que les voy a hablar. Y de ese torneo de 1941, Costa Rica termina siendo el país sede o el que organiza el primer campeonato. Y denme un chancecito porque perdón, se autoriza para ese campeonato la emisión que se conoce como la serie de 1941, el campeonato 1941, por el decreto 16 del 7 de mayo de 1941. La serie consta de 10 valores, que eso sí varía mucho con lo que vemos de la serie del 46, ya que había que cumplir una serie de especificaciones y se imprimieron también valores altos, por decirlo así, para lo que era paquetería. El diseño al final termina constando de una fotografía de un partido de fútbol de la selección de Costa Rica y es rodeado por las banderas de los países miembros. En este primer campeonato, el campeón es Costa Rica, y aquí les quería mostrar también, es un boceto de la Right Bank Note Company de Filadelfia, que no fue el que se adoptó. Al final el que se adoptó es este diseño que está aquí abajo sin los valores del American Banknote, que es lo que les comentaba, una imagen, una foto de un partido de fútbol de la selección de Costa Rica en ese entonces en el Estadio Nacional, y está rodeado por las banderas de los países que componían la confederación. Pasando ahora sí a la serie del Campeonato Centroamericano y del Caribe de 1946, unos cuantos datos generales. Es aprobada por el decreto 18 del 18 de mayo de 1946, y lo curioso aquí es que una vez que es aprobada para que se emita esta serie de 3 valores, el torneo ya había pasado. El torneo se llevó a cabo en febrero de 1946, pero la serie o la emisión sale
hasta el 18 perdón, hasta luego, en mayo de 1946. Se utilizó el mismo diseño que les mostré anteriormente de la emisión de 1941, solo que se le cambió la fecha por febrero de 1946. También fue impresa por la American Banknote en pliegos de 50 y se emitieron 100,000 ejemplares de cada valor. Como pueden ver, esta es la viñeta de la serie de 1941 y así se ve la viñeta de la serie de 1946. Voy a mostrarles un poquito lo que fue el proceso. Si ustedes vieron en los slides anteriores, yo les presenté una prueba de dado que no tenía valor. En las pruebas de dado de 1946 no se da esa situación. Aquí solo se imprimieron juegos de dado en blanco y negro, todos con valor, que son estos que están acá, y solo se conocen 3, o solo se han reportado 3. Y también están las pruebas de dados ya en los colores emitidos. De igual manera, siempre con el valor. Esto no sé si ustedes han visto en otras emisiones de otros países, pero en Costa Rica y con la American Banknote es bastante común y son las copias de archivo de la American Banknote. Aquí principalmente es una prueba de dado en una cartulina o en un afiche, como se le quiera decir, donde vienen las anotaciones del número de impresiones o si hay que hacerle cambios al diseño. Aquí lo interesante es, yo les había comentado que la serie fue aprobada para circular o para, bueno, sí, para circular en 1946, pero estaba aprobada por el gobierno de Costa Rica y estaba ya en producción desde el 12, perdón, desde el 8 de diciembre de 1945. Entonces, vemos que pasa todo este tiempo, desde que ya estaba, digamos que impresa la emisión, ya se había enviado, nada más estaba esperando por la aprobación del gobierno. De igual manera, en la American Banknote tenía que haber un afiche o digamos que un archivo de cada estampilla que ellos imprimían. Aquí podemos ver que están los 3. Luego pasamos a lo que son las muestras de la emisión en bloc de 6. Esto es lo que tiene de interesante, es que son las muestras de archivo de la American Banknote. No necesariamente son las muestras que le enviaban al gobierno de Costa Rica, sino que ustedes lo pueden ver por el sello rojo que tienen en la esquina superior derecha, perdón, de cada pliego, que eran propiedad de la American Banknote. Un aspecto importante acá es de estos 3 valores es el 25 correspondía al porte a países que no eran miembros de la Convención Postal de las Américas y España. El 30 era el certificado y el 55 era el monto o por decirlo así, el porte básico de los países que no eran miembros a la Convención Postal, más el certificado. Lo mismo pasa con el espécimen, igual la American Banknote lo tenía en sus archivos. No varía una cosa no varía nada del espécimen a la muestra, solo la sobrecarga que se utilizaba para diferenciarlos. Y aquí lo que quiero pasar es quiero mostrarles cómo era digamos, el uso de las estampillas. Y esta serie tiene una particularidad importante y compleja. Es que la serie de 1946 se rige o va a circular bajo 2 tarifas diferentes. Va a circular bajo la tarifa de 1945 y la tarifa de 1947. Entonces, los montos van a estar cambiando o no van a ser constantes y eso se vuelve un poquito, digamos que tedioso, por decirlo así. Vienen varias tarifas y varias, digamos que, usos
de la serie. En este caso vemos un porte aéreo doble a Estados Unidos por los primeros, perdón, 45 céntimos por los primeros 45, por los primeros 5 gramos, más 30 céntimos por cada gramo, por cada 5 gramos adicionales. Esto era la tarifa de 1945. Aquí vamos a ir viendo diferentes portes. Voy a tratar de no abrirlos mucho con esto de los portes. Luego un porte aéreo básico a Estados Unidos con la tarifa de 1945. Un porte aéreo básico a Venezuela con la tarifa de 1947, y esto es lo que les estaba comentando. Las tarifas se usaron, digamos que, o las series se usan ambas tarifas, y lo que estoy tratando es primero ir por los portes básicos y después pasar a los portes múltiples. En este caso, cuando pasaba de 1945 a 1947, lo que sucedía es que los montos bajaban, y los montos generalmente estamos hablando de que para la época bajaban entre 20 30 a 35 céntimos, lo cual era bastante para ellos. Luego, este sobre me parece bastante interesante, más que por el remitente, para quien está enviado, para el editorial Ateneo, que es bastante conocido en Argentina, de nuevo con la tarifa de 1945, un sobre enviado a Estados Unidos con el porte básico, pero esta vez con la tarifa del 47, no la del 45 que les había mostrado anteriormente. Vemos también el uso en los que son portes básicos, aéreos transatlánticos de UPAE. Luego también porte básico a Europa, consistía de 25 céntimos, y también tiene 50 céntimos de certificado. Luego un porte doble más certificado a Estados Unidos con la tarifa 1945. Porte aéreo doble a Estados Unidos, son 35 céntimos de porte básico, más 20 céntimos por cada 5 gramos adicionales con la tarifa del 47. Porte aéreo doble a Chile con la tarifa de 1947. Porte aéreo doble a Chile más certificado con la tarifa 1945. Un porte triple, que en este caso sería no de aéreo, aunque está utilizado en un sobre de correo aéreo, no se fue por correo aéreo, sino por correo terrestre o marítimo, 15 céntimos de porte básico, más 10 céntimos por cada 20 gramos adicionales. Luego, un porte aéreo triple a Cuba con la tarifa 1945. Y ya para terminar con esta parte de la serie base, es este sobre aéreo certificado enviado a Estados Unidos, está pagando 23 portes que constan en 45 céntimos por los primeros 5 gramos, más 30 céntimos por cada 5 gramos adicionales. Estamos hablando que son 7 colones 50, y el peso de la carta debía haber sido 115 gramos, esto con la tarifa de 1945. Pasando ahora a las sobrecargas de 1947, unos datos generales. Estas sobrecargas fueron autorizadas por el decreto 16 del 28 de abril de 1947. La tipografía fue realizada por la Imprenta Nacional en placas de 50 posiciones, y desde ya les digo que al ser impreso por la Imprenta Nacional, valga la redundancia, hay variedades y hay errores. Como pasa en todas las emisiones de Costa Rica que tienen que ver imprentas locales o nacionales, en los, digamos que años tempranos de historia, van a haber errores y van a haber variedades. Se imprimieron 45,000 sobrecargas sobre cada valor de la emisión de 1946. Y los errores más conocidos son la sobrecarga invertida y el lingote sobre la palabra habilitado. Aquí vamos a pasar primero a ver las muestras que emitió la Imprenta Nacional cuando estaba realizando estas sobrecargas.
Y vamos a pasar ahora a ver los errores y las variedades. Primero tenemos el lingote sobrehabilitado. Vemos que es esa raya negra sobre la palabra habilitado. Es una variedad constante y se fue acrecentando conforme fue pasando el tiempo de impresión. Ahora vamos a poder más adelante que hay unas que se ven un poco más. También está la H delgada de la palabra habilitado. Tenemos la línea del signo de colones quebrada. Esto es bastante común y se da, digamos, hay unas que son de manera constante, que están determinadas las posiciones. Hay otras que se ve quebradiza dependiendo a dónde caía la impresión en la estampilla, porque las estampillas al ser grabadas tienen relieve y el relieve llega a afectar la sobrecarga. Y el último de las variedades o de los errores de esta serie es el 8 de 28 quebrado, que se ve abajo del 28 de abril, que también es una variedad constante. Como podemos ver acá, las sobrecargas invertidas se dice que existe un pliego solamente, no se ha podido comprobar, en teoría entonces deberían existir 50 por valor base. El lingote sobre el habilitado, aquí lo podemos ver que se dio tanto en la sobrecarga regular como en las sobrecargas invertidas, y como ustedes pueden ver, todos varían de tamaño porque dependía o fue variando de a conforme se fue dando la impresión sobre la serie. Y esta otra variedad que me parece bastante curiosa es el cambio de tonalidad de la estampilla. Si ustedes pueden ver en la esquina inferior izquierda, se ve el color original y posiblemente por una degradación o por sol o por un líquido, yo creo que es más probable que fue lo que sucedió, aunque todavía tiene la goma original la estampilla, sí se ve de otro color. Más adelante les voy a explicar un poquito por qué de esta serie o de esta sobrecarga se hicieron falsificaciones, y les voy a comentar cómo se pueden diferenciar las falsificaciones de las sobrecargas legítimas. Luego, pasando un poquito a lo que es historia postal, de nuevo voy a pasar de lo básico a lo múltiple. A diferencia de la emisión base, no se usaban generalmente en cartas de porte básico, porque el porte siempre fue 15 céntimos de las dos tarifas para cartas locales, y por ende por el valor no iban a ser. En este caso, al haber faltante de estampillas de 15 céntimos y al decidir sobrecargar todos los valores con 15 céntimos, sí se pueden llegar a ver en correspondencia de uso local. También ya se empieza a ver la utilización en los portes a países miembros de la Convención Postal, y no necesariamente solo en correo terrestre, que eran los 15 céntimos, sino también su utilización para correo aéreo. Luego tenemos porte aéreo básico más certificado a Estados Unidos, perdón, porte básico marítimo a Europa, porte aéreo transatlántico básico a Europa, porte aéreo doble a Estados Unidos. Ojo, obviamente todo esto es después, o todo esto es con la tarifa de 1947. Esta fajilla postal está pagando porte triple a Estados Unidos porque el porte inicial eran 5 céntimos por los primeros 20 gramos y después 5 céntimos adicionales por cada 20 gramos adicionales. Porte aéreo triple a Estados Unidos, porte aéreo quíntuples más certificado a Estados Unidos. Y ahora les voy a comentar rápidamente las falsificaciones y los usos de favor de esta sobrecarga.
Como les había dicho anteriormente, en esta sobrecarga, y lo estamos viendo acá, se dieron falsificaciones. Y si ustedes ven las sobrecargas, son prácticamente iguales a la sobrecarga original. Lo que pasa, como todo crimen o delito, digámoslo así, filatélico, es que siempre deja una manera de rastrearlo o de distinguirlo. Y al mismo tiempo, esto habla del poco detalle que usaban las personas que realizaban estas falsificaciones para hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo se puede distinguir una sobrecarga falsa de una sobrecarga legítima? A la izquierda tenemos la sobrecarga legítima y a la derecha tenemos la sobrecarga falsa. Entonces, la sobrecarga legítima tiene un tamaño de 19 milímetros de alto, desde la parte de arriba de la H de habilitado hasta la parte de abajo del 2, son 19 milímetros. La distancia entre la primera y la segunda línea es de 3 milímetros, o sea, entre habilitado y el 15 céntimos. Y el tamaño de la última línea, la que lee 28 de abril de 1947, es de 29.5 milímetros. Ahora, las sobrecargas falsas, el tamaño de la sobrecarga desde la parte de arriba de la H hasta la parte de abajo del 2 es de 21 milímetros de alto. La distancia entre la primera y la segunda línea es de 4 milímetros. Y el tamaño de la última línea, en vez de ser 29.5, es 28.5. Esto lo que nos dice es que las personas que realizaron estas sobrecargas o estas falsificaciones nos tomaron el tiempo para entender bien cuál fue el tamaño de letra que se usó en cada línea, ni tampoco el espacio que debería haber entre líneas. Entonces, lo importante acá es que las sobrecargas falsas no se utilizaron en, digamos que en tratar de imitar emisiones básicas o normales, sino que se utilizaron para hacer dobles sobrecargas o sobrecargas invertidas, que fue lo que les mostré anteriormente. Entonces, se puede decir que de buenas a primera, por lo que se ha visto, se deduce de que todas las sobrecargas que no están invertidas o que no tienen un error, digamos, grave, son legítimas. Lo que sí hay que investigar, lo que sí hay que medir, son las sobrecargas invertidas, y yo diría que las sobrecargas dobles ni siquiera hay que medirlas porque no se conocen legítimas dobles, solo falsas. También tenemos este sobre con una sobrecarga invertida legítima, pero con un uso de favor. Si ustedes ven el matasellos no se lee que sea 1947 como debería ser. Y lo que sucede es que este matasellos es de los años 50. Y la persona a la que va dirigida esta carta es un filatelista reconocido de la época, y muy posiblemente lo que hizo fue tratar de alterar el matasellos para que pareciera de época, cuando así no lo fue. Esa es mi presentación, y nada más como un dato extra, quería compartirles cómo fue el torneo de 1946. Lo terminó ganando Costa Rica, con segundo lugar Guatemala y tercer lugar El Salvador. Muchísimas gracias y quedo atento a las dudas o a los comentarios. Gracias, Alfonso. Muy amena la presentación. Gracias. Preguntas para Alfonso, si hubiese alguna. Mientras se van preparando ahí, yo tengo una para ti, Alfonso.
La falsificación, obviamente, como mencionabas, sobre la estampilla, era eso de los resellos y la doble que no se conocen buenas, todo esto. Quizás no se conozca quién las hizo, pero ¿qué diferencia de valor hay entre la estampilla base y, digamos, uno de estos resellados con error? ¿Es significativo como para motivar o más que nada se hizo para crear más variedad dentro de lo que es coleccionismo? No, a ver, sí hay una diferencia considerable. El valor de la serie base es de $6, 6, $7. Y estamos hablando que las estampillas invertidas, dependiendo quién las venda, van de los 20 a los 60, $75 cada una. Ok. Había motivación entonces para poder... Posiblemente en ese momento los precios no iban a ser tan elevados, pero sí se presta, y yo creo que la filatelia de Costa Rica siempre se ha prestado para hacer, digamos, todas estas falsificaciones tratando de crear errores que sí son apetecidos por los filatelistas. Ok, gracias. Con Y gusto. Jorge tiene una pregunta. Don Jorge, creo que tiene el micrófono apagado. Ahora está bien. Bueno, ahora sí. excelente. Me quedó una duda. Cuando hablaste del 55 centavos, dijiste que era para certificado, pero yo leí ahí que era para correo aéreo. Sí, digamos, ¿cómo lo explico? En Costa Rica, a diferencia de otros países de América, no existen las viñetas, o no las viñetas sí, sino el porte específico que decía certificado, sino que el 30, perdón, el 55 era la sumatoria de los dos portes, el 25 de base más los 30 de certificado. Entonces, ¿Por qué dice correo aéreo? Porque se utilizaba para correo aéreo, pero igual el certificado podía ser en correo aéreo o en correo ordinario. Pues lo que pasa es que los 55, perdón, para ser un poquito más claro, son los 25 céntimos de los países, digamos, no miembros de la convención postal, más el certificado, que serían los 55. Yo entiendo su pregunta de por qué son 25 céntimos, que la estampilla dice correo aéreo, si no necesariamente se utilizaba para correo aéreo. Exacto. Eso es una muy buena pregunta, don Jorge. Y yo le puedo decir que no es la primera vez en la filatelia de Costa Rica que una estampilla se emite bajo un nombre, pero no necesariamente se utiliza para eso. Porque yo le puedo decir que en 1946, cuando esto se emite para correo aéreo, no hay ningún porte que sean 25 céntimos a ningún país. Perfecto, contestada perfectamente la pregunta. Otro tema también es que en un momento dice tarifa UPAE de algo que va, creo que a Suiza, y es tarifa UPU. Perdón, sí, esa es mi equivocación, no es UPAE, es UPU y es el Colón 25 de Correo Aéreo Transatlántico. Eso mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por las aclaraciones. Así Con que gusto. ya sabemos cómo analizar cuando dice correo aéreo, puede no ser correo aéreo, correctísimo. Sí, y es muy común en Costa Rica, porque si uno se pone a tratar de entender la historia, no hay portes de 30 céntimos para correo aéreo, ni de 25. Muchas gracias. Con gusto. Don Miguel. Sí, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. También sigo con algunas dudas respecto al tema tarifas. Okay. Y me llamó la atención esto de que sea un porte para no miembros de la Convención Postal. Entonces yo te preguntaría si, para tener una referencia, por ejemplo, ¿cuánto saldría el porte interno en ese momento en Costa Rica? El porte interno eran 15 céntimos. 15 céntimos. ¿Y para países de la Convención Postal, cuánto sería? Si era por correo marítimo, 15 céntimos también. Ajá. O correo superficie, pues, no solo correo marítimo. Claro.
y 25 los que no eran... Ah, está bien, ahora sí entendí, perfecto. Bueno, gracias. Para aclararme yo un poquito la escala como era, te agradezco mucho. No, con mucho gusto. Don Mauricio y después don Luis. Gracias, Alfonso. Primero, felicidades por tan interesante presentación. Solo para confirmar, el diseño de las estampillas que salió en el 41 es casi idéntico al del 46, ¿correcto? Exceptuando por la fecha. Es el mismo, Es el exceptuando mismo, la sí, fecha, sí, es el mismo. No sé si me lo perdí en algún momento. ¿Se conoce algún sobre con ambas emisiones? Por lo menos yo en mi colección no tengo, pero no lo descartaría porque tampoco son fechas muy aparte una de otra. Ah, ya, ok. Y tal vez estas falsificaciones, ¿qué tanto tiempo después aparecieron circulando en el mercado filatélico desde que se descubrió la invertida legítima? Esa es una muy buena pregunta, Mauricio, y yo sinceramente no le tengo respuesta. Yo sé que si alguien aquí nos podría ayudar con eso, y si alguien llega a tener conocimiento de eso, es don Luis, porque don Luis sí tiene mucho más conocimiento que yo. Entonces, digamos que le dejo esa pregunta inconclusa y le doy la palabra a don Luis por si quiere contestar eso y por si tiene alguna otra duda o si quiere hacer alguna otra aclaración. Gracias. Gracias, Fonsi, pero esa pregunta se las trae. Sí, sí, súper compleja. Yo desconozco también la fecha. En realidad habría que decir que las falsificaciones de Costa Rica están pobremente estudiadas. Más bien que dicha que alguien está estudiando como Fonsi algunas de ellas, porque no hay mucho trabajo en eso. Sí, yo creo que en su momento el doctor Escalante tenía un muy buen estudio y también Raúl Hernández va empezando, digamos, con primera emisión y va para acá, pero también Sí, Raúl está haciendo todavía buenos trabajos. trabajando en primera emisión. Publica y publica y publica y todavía anda con primera emisión y las derivaciones. Es un trabajo muy pesado. Sí, Y en la comisión y en las publicaciones de la FIP se pedía colaboración de Costa Rica, pero no había gran cosa que se pudiera aportar. es que no hay conocimiento. A ver, no hay conocimiento no desde el punto de vista de que nadie sabe, sino de que no está documentado. Y si no se ha venido documentando desde antes o por ahora, es muy difícil llegar a hacer un aporte en la FIP si no hay con qué. Yo tengo, Alfonso, un par de no preguntas, sino comentarios que son más bien precisiones. Sí, señor. El tema de las tarjetas, de las index copy Ok. de American Banknote, esas tarjetas, aquí ya ha habido dos presentaciones, tal vez tres, pero dos por Ross Toll. Aquí en mi oficina, la de Rose explicó muy bien estas tarjetas en la que hizo en octubre, a ver si tengo la fecha a mano, las que hizo en octubre del año 20. Ok. Por ahí acerca de la media hora de haber empezado, él presenta exactamente cuál era la naturaleza de estas tarjetas y ahí empieza la discusión, él mismo, Rose, sobre el carácter de los números, el sistema de numeración de American Banknote. Okay. No sé si vos lo buscaste, pero vale la pena para potenciar el valor filatélico de estas tarjetas. Okay. Y la segunda precisión tiene que ver con el tema del nombre correo aéreo. Tiene razón Fonsi cuando dice que en Costa Rica había una anarquía en relación con el uso del nombre correo aéreo. En realidad, por muchos años, en los años 60 y 70, o sea, relativamente hace poco, se le ponía la etiqueta de correo aéreo a cualquier estampilla solo para elevar el número de personas que tenían órdenes puestas en el correo por estampillas con la denominación de correo aéreo. Y es porque en esos años se daba en todo el mundo una corriente de que la gente coleccionaba con cierta preferencia correo aéreo. Entonces cualquier estampilla le ponían correo aéreo aunque no sirviera para eso.
En ese caso, Fonsi, no sé si te acordás de que yo hice un pequeño estudio con una serie de expresidentes en la que toda la serie, precisamente, se le pone correo aéreo y los valores que componían esa serie eran los que no estaban destinados a correo aéreo. Correcto. Y no faltó quien de los filatelistas en ese entonces viejos, porque en ese entonces yo era los Fonsi de esa época y los viejos eran otros. Los filatelistas nos ridiculizaron a los que tratábamos de hacer la diferencia en ese término de precisión del nombre. Y yo mandé mi colección que se llamaba así, la serie de correo aéreo que no es correo aéreo, la mandé a Israel a una exposición y me dieron una medalla muy bonita de vermel grande, no sé qué cosa. Y los otros filatelistas estaban hasta molestos porque decían que con ese nombre tenían que más bien haberme castigado. Pero lo cierto es que Costa Rica era muy irresponsable en su política filatélica en relación con ese tema. Y es bueno que Fonsi lo haya mencionado y que Jorge le haya preguntado precisamente sobre esa particularidad. Gracias, Fonsi. No, con gusto, más bien gracias a usted, don Luis. Y digamos, desde que yo tengo, a ver, conocimiento, que no es tanto, pero siempre, en cualquier época, no se ha respetado, digamos, la diferenciación entre usar una estampilla de correo aéreo o correo de superficie. Siempre se han usado, digamos que una para el otro fin o viceversa, y digamos, tampoco es como que el correo le haya importado mucho. Bueno, en Costa Rica hubo un director de correos, ahora hace como unos 20 años, que inventó el correo aéreo vía superficie y salió en los periódicos de la época. Sí, bueno, sin palabras, don Luis, sin palabras. De apellido Rodríguez, por si no se acuerdan de él. No, yo sé quién es. Qué interesante. ¿Podrían ampliar en eso del avión sin alas? ¿Cómo era la cosa? No, simplemente él salió un día en el periódico diciendo que la última novedad de correos era tener correo aéreo vía superficie. Que ya no iban a mandar más aviones con cartas a Liberia, Guanacaste o a Limón, sino que las iban a mandar en autobuses de encomiendas o algo por el estilo. Pero era aéreo. Era aéreo vía superficie. Claro. Genios hay. Sí. Genio es Así el que le comenzó compra el la idea. marketing. Sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿alguien más por ahí para Fonsi? No hay nadie más con la mano en alto. Henry, podemos aprovechar para hacer un reconocimiento público a Por favor, adelante. A Guillermo. Adelante. No, a alguien que pueda hacer unas palabritas en honor al trabajo de Guillermo, que ha sido reconocido esta semana pasada, ¿verdad? Pocos ¿Ha compañeros. salido electo o está entre los candidatos para ser seleccionado? Bien. Eso es lo que no estoy claro. No sé si alguien sabe. Fueron, según lo leí en el boletín, fueron 23 candidatos y el comité de las 23 solicitudes puso como finalistas a 7. Entre ellos está el libro de Guillermo y su colega. Okay. Y en un evento ahora en verano van a decir el mismo comité cuál de las 7 obras va a recibir la medalla. Por los títulos yo creo que lleva ventaja Guillermo, pero pues no hay que cantar victoria anticipadamente. No, pero es excelente. Es fabuloso que esté ahí. Así es. Ya de por sí estar entre la lista más corta ya es un logro grande. Merece un buen reconocimiento. El libro es muy bueno también, muy bien documentado, muy detallado. Y muy pesado. Y ya se agotó, yo lo quise comprar, no lo encuentro por ningún lado. El libro muerto ahora. ¿Cómo? El libro de muerto. Ya Porque saldrá la segunda edición.
No, es que hasta que se muera alguien, entonces sale a la venta. Excepto que él haya regalado algún ejemplar y se lo haya dado a alguien que no lo quiera mucho. Aquí en Costa Rica pasa que cuando uno autografía un libro y se lo da a algún otro filatelista o parecido, pasa unos 2 meses después por las tiendas de libros usados y capaz y lo encuentra. Sucede en todas partes. ¿Es verdad que sí? Por lo menos cortaré la hoja. Y así también a veces lo que sucede es que libros sin tener la dedicatoria son más raros que los que tienen la dedicatoria y firma del autor. Yo conocí a uno en que la persona que lo estaba recibiendo exigió que le pusiera al autor la dedicatoria. Le decía él al autor, yo no me voy a arriesgar que la gente piensa que yo compré ese libro. ¿Ese es un cumplido? Muy bueno. Para no perder la señal de parte de lo que tenemos que grabar, Fonsi, nuevamente gracias por la charla. Sobre todo en un sábado, ¿no? De fin de semana, de Easter. Bueno, todos los sábados son de fin de semana. Listo. Entonces, con eso. Y el día de mañana.